Muy amados amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos con gran afecto en el amor del Señor y les invitamos a quienes puedan abrir las Escrituras. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, hermanos, por favor. Vamos a leer desde el desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 9. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Amén al Señor. Estamos haciendo, amados hermanos, un esfuerzo en el Señor, en la fe del bendito Hijo, por entender, por alcanzar esta máxima que presenta el Espíritu a través del apóstol Pablo escribiendo a los romanos, ¿no? El apóstol, de nuevo, movido por el Espíritu Santo, él dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, culto espiritual al Señor. Esa es la meta, esa es la máxima. Llegar a ofrecernos como un correcto, un santo sacrificio delante del Señor. Y algo habremos conversado, pero dice que lo que hay que presentar no es una parte nuestra, no es una porción de nuestra vida. No es que yo pueda traer algo al Señor y el resto lo administro a mi manera. No. Dice: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y según hemos leído en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, él dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser presentado, ¿no?, irreprensible delante del Señor. De eso hablamos. Ahora, el punto es cómo lo conseguimos. Y el primer paso nos fue enseñado en el versículo 2, cuando dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados. O sea, claramente la forma que traemos, la estructura que traemos de la carne, del sistema, no agrada a Dios. Requerimos ser transformados. Pero eso se logra a partir, dice, de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo primero que hay que entender? Bueno, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino, y ahí está la renovación del entendimiento, sino piense de sí con cordura. Piense de sí mesuradamente, calmadamente, en paz, tranquilo, examinando la nueva realidad en que el Señor por misericordia nos ha puesto.
Y esta realidad que dice, bueno, que tenemos un cuerpo, nosotros cada uno tenemos un cuerpo físico que está compuesto de muchos miembros y cada miembro tiene su función y cada miembro depende del otro y cada miembro necesita al otro y si no están juntos no podrían permitir que el cuerpo funcione. Necesitamos entonces diversidad de miembros, pero miembros que trabajan de la misma manera, miembros que cada uno hace su propia función y que lo que importa no es lo de cada uno, sino el objetivo genérico. Esto es, que el cuerpo funcione perfectamente. En ese trabajo estamos. Conseguir entonces llegar a ser permanentemente cada uno de nosotros un sacrificio agradable a Dios. Porque solo de esa manera lograremos entonces entender cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, según lo hemos conversado. Muy bien. Hemos leído hoy a partir del versículo número 4, que de la manera dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice, cuando es así nosotros, está hablando de la iglesia del Señor. De eso está hablando, de la iglesia del Señor. Claramente el apóstol Pablo no ha perdido de vista aquella palabra de Efesios capítulo 1, versículos 21, 22, cuando dice que Dios el Padre, al levantar a Jesús de entre los muertos, lo asigna, el Padre asigna a su Hijo como cabeza de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso claramente, por el Espíritu, Pablo lo tiene en mente. Entonces dice, muy bien, dice, en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Claramente, algo de esto ya hemos dicho antes. Si en vez de ser este cuerpo con esta diversidad de miembros, solo fuera una gran nariz esto, ¡bah! Ni siquiera daría muchas ganas de mirarnos, ¿o no? Imagínense, todo esto, en vez de ser la diversidad de miembros que tenemos, una gran rodilla. Ya, una rodilla enorme aquí. Un gran pulmón. Ya, ahí nomás. O sea, para que haya cuerpo necesitamos esta diversidad de dones, diversidad de funciones, diversidad de actividades. Diversidad de componentes para que juntos constituyamos el cuerpo. Muy bien, no todos tienen la misma función. Bien, versículo 5, la aplicación. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está hablando de esta necesidad que tenemos de depender, aprender a depender los unos de los otros. Muy bien. Verso 6, entremos aquí. De manera que, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el don de servicio, en servir. Y luego va a detallar algunas otras cosas que están ligadas con esta suerte de claridad que hace el apóstol estableciendo como dos niveles, dos grupos de dones que entrega el Espíritu Santo. Vamos a trabajarlo un poquito, por favor. Luego entramos en el detalle, pero lo genérico aquí es en el versículo 6. Dice, todos teniendo diferentes dones,
Es según la gracia que nos da, dice, si el de profecía, o sea, claramente está diciendo, si, está hablando de un don referido a la profecía. La profecía es la palabra, ¿cierto? Entonces está diciendo que hay quienes tienen dones de Dios de esta área, el área de la palabra, el área de la profecía. Eso está diciendo. Entonces, verso 6 al final, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ya lo conversamos, pero en el verso 7 dice, o si de servicio, y establece entonces, así como estas dos líneas, los dones referidos a la palabra y los dones referidos al servicio. Amén. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, y es interesante que lo diga él, porque claro, cuando el mismo apóstol en dos cartas dice algo similar bajo la acción del Espíritu Santo, alguien con suspicacia podría decir, claro, pero si lo está diciendo el mismo hermano, es obvio que lo que les dijo a la iglesia 1 se lo diga a la iglesia 4. No, aquí habló ya el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Mire el verso 10, por favor. Mire el verso 10. Dice, cada uno, está hablando a la iglesia, hermanos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, póngalo en servicio, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire el 11. Si alguno habla, acá dice, acerca de los diferentes dones, si el de profecía, úsese de una manera determinada. Entonces, Pablo dice a los romanos, el que está en el área de la profecía, en los dones de la profecía o de la palabra, y el apóstol Pedro va a decir, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, está referido entonces a la profecía, a la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y dice, si alguno ministra, o sea, si alguno está en la gracia de Dios para servir, tal como el apóstol había dicho, luego de hablar de los que están en la profecía, luego va a decir entonces, el que está en el servicio debe servir. O sea, claramente hay aquí una confirmación del Espíritu Santo de que estamos frente a estas dos áreas. Lo de la palabra, lo de la profecía, ¿no? Lo del hablar y lo del servicio general al Señor. Muy bien. De nuevo, por favor. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 11. Si alguno habla, el área de la profecía, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, área de servicio, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Decimos amén al Señor. Tomemos por favor lo de Primera de Pedro, brevemente, tomemos lo de Primera de Pedro. Dice en el verso 10 que cada uno, no dice que algunos, no dice que algunos. En Romanos capítulo 2, no lo busque, pero Romanos 12, 6. Va a decir de manera que teniendo diferentes dones, hace referencia a que cada miembro del cuerpo va a tener su don. Pero Pedro es mucho más explícito. Y él dice en el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está diciendo que el don no tiene sentido, hermanos. El don no tiene sentido como una marca, como una estrellita, como un distintivo para el hermano. Ni el don ha sido dado para beneficio de aquel que lo porta. El don no está en función de aquel que debe usarlo, sino, como lo dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio a los otros. Para eso son los dones. Para eso. Todos, hermano, todos los dones, todos. El apóstol Pablo, no quisiera distraerme en nada, pero el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia del Señor, no busque nada, por favor, pero va a decir a la iglesia del Señor, a los corintios, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 1, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Capítulo 14, verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y respecto de todo eso, él va a decir luego, yo les muestro un camino más excelente. Sí, porque el camino más excelente está ligado al amor. Y aquí Pedro, entonces volvemos a Pedro, va a decir, bueno, cada uno debe tomar el don que ha recibido y ponerlo al servicio, nunca de sí, sino que al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que está diciendo, si usted tiene un don, es gracia de Dios. Sí, pero ese don no es una cuestión de propiedad, no es una herencia, es un don, es un regalo, es un bien entregado en administración. Por eso que dice que debemos ministrarlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es para honrar al Señor, es para servir al Señor, es para bendecir a los hermanos. Un don no es para beneficio propio, hermanos. A lo menos debemos decir dos cosas aquí, dos cosas. Primero, los dones no son de propiedad del que los administra. No lo son. Si usted quisiera acompañarme a Efesios en el capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Va a observar conmigo ¿qué dice los versículos 7 y 8? Mira el verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, ¡oh, aleluya! No queda fuera nadie, ese es el punto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, una porción de Cristo. San Juan capítulo 1 va a decir que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Muy bien, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, el don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Observe, por favor, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? En el 7. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don. Está hablando de un solo don, uno. Si puede dejar marcado aquí, me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 3 primero. Juan capítulo 3, por favor. A lo mejor usted lo quisiera repetir de memoria. San Juan 3:16. ¿Por qué? Muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién dio? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es que Cristo es un don, es un regalo.
Dios el Padre nos ha dado a su Hijo. Él es entonces el gran don, un gran don. Si me acompañan en el capítulo 4, aquí mismo en Juan, en el capítulo 4, mire por favor el versículo 10. Juan, capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? Versículo 10, Jesús le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios. Ay, clarito. Si conocieras el don, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y te daría agua viva. Pero el punto es, si conocieras el don, Él mismo da testimonio de que Él es el don. Es un gran don que Dios el Padre nos ha dado. Amén. El punto es que este don que nos dio el Padre debió pasar por la cruz. Y como sabemos, en la cruz su cuerpo fue partido. Lo explica el Señor en la Santa Cena, cuando dice, tomad, comed, y le da un pan partido con sus manos, y le dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pues bien, ¿qué hace el Señor con ese cuerpo que pasa por la cruz, luego la sepultura y gloriosamente su resurrección eterna y para siempre? ¿Qué hace el Señor? Efesios 4:8, subiendo a lo alto, gloria a Dios, el Cristo resucitado, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dice, y dio dones a los hombres. O sea, ese gran don que es Cristo, que nos fue dado y que fue partido y que luego sube a la presencia del Padre, ese gran don ahora nos es confiado, bendito sea, nos es confiado, nos es entregado en administración para que cada uno de nosotros, si recibe como debe ser el don y lo administra en gracia, cada uno de nosotros nos constituyamos en un pequeño Cristo. Por eso es que somos cristianos, seguidores de Él, siendo conformados a la imagen de Él, anhelando llegar a la estatura de ese varón perfecto. Cada uno entonces ahora aporta una porción, una medida de gracia, que es esa porción del gran don, que es ese don, ese pequeñito don que cada uno está capacitado para llevar. Por falta de entendimiento, por falta de madurez a veces, ¿no? El hermano, la hermana reclama y dice, ay, ¿por qué este hace aquello? ¿Y por qué este predica? ¿Y por qué este sana? ¿Y por qué este va? ¿Por qué este viaja? ¿Por qué yo no? Bueno, el Señor Jesucristo lo explicó con tiempo esto, ¿eh? ¿Recuerda cuando habló de la parábola del Señor que se iba y dice que repartió sus bienes? A uno le dio 5 talentos, al otro 2. Y a uno le dio 1. La frase a continuación en el Evangelio dice, a cada uno según su capacidad. Así está escrito. Está escrito. A cada uno según su capacidad. ¿Qué significa? Que si el Señor levanta a un hombre, como lo hemos visto especialmente en televisión, un hombre que puede por la gracia que hay en él, por la capacidad que le ha dado y la fortaleza, y puede desarrollar un ministerio profético y llenar el mundo con centros de enseñanza y va con la misma libertad que visita un país de Norteamérica, visita África y visita Europa y visita Asia y va y viene y recorre y va estableciendo centros y la palabra del Señor se va manifestando. ¿Qué debe decir uno? Pero con honestidad, como un hermano maduro, que algo ha entendido. ¿Qué debe decir? ¡Ay, qué lata! ¿Por qué él lo hace? No, pues, gloria a Dios por ese santo llamado hermano. Y a lo mejor, dado que ese hermano tiene las mismas debilidades nuestras, como Elías, ¿no? De quien da testimonio en la Escritura. Sí,
En algún minuto incluso puede que el hermano, ojalá nunca fuera, pero a veces sus hermanos también caen en algún minuto. Y ese tremendo imperio que había, bueno, se desmorona un poco, pero se fortalece en otras áreas. Y la palabra del Señor, eso es lo que importa. La palabra del Señor sigue corriendo, se sigue predicando, se sigue evangelizando. Ese es el punto. El punto es cada uno, entonces, según el don que ha recibido. ¿Cuál es la exhortación? Primero, reconozcamos que el don no es nuestro, el don es del Señor, es una porción de Cristo en nosotros. Entonces hay que ministrarlo con sabiduría, con inteligencia, con santidad, porque es gracia de Dios, es presencia de Dios, es vida, aleluya, es vida de Dios en nuestra vida. Y cuidado con que alguien sea flojito y diga, no, yo lo voy a pasar bien, me dedicar a pasarlo bien nomás. Total, el don que tengo, eso de cantar bien, tocar bien, predicar bien, enseñar bien, hacer visitación de enfermos, orar por los enfermos, provocar milagros. No, eso después lo hago, cuando yo quiera. No, cuidado. En la misma parábola de este señor que se fue y repartió sus bienes como talentos, 5, 2 y 1. El que tenía un talento no hizo nada, buscó una buena explicación. Pero cuando el Señor, el dueño, vino, ustedes saben cómo le dio. No solo le quitó el talento, sino que lo amarró de pies y manos y lo hizo echar a la tiniebla de fuera. Dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado hermano, cuidado. Si el Señor te ha considerado para darte un don, no importa el que sea, uno grande, uno bonito, uno que se ve, o uno tranquilo, silencioso, en paz, que implica que nadie te ve, pero te ve el que te dio el don, te ve el que te consideró, te ve aquel que juzgó que eres capaz de sacar adelante una tarea que el Señor te ha comisionado. Ese don, sea uno, sean dos, sean cinco, sean más, lo que el Señor te ha dado, debes administrarlo con sabiduría, en obediencia, en la gracia del Señor. Entonces, establecido que lo que tenemos es don de Dios, es regalo de Dios, establecido que hay que administrarlo con sabiduría, ¿qué dirá el apóstol Pablo a los romanos? Si alguno está en el área de la palabra, va a decir, bueno, debe hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo número 6. Si el de profecía dice, hágalo conforme a la medida de fe. O sea, no porque tengo alguna capacidad tengo en términos de figura, hermanos. No porque un hermano tenga capacidad para hablar, un hermano predique bien, un hermano hable bien. No porque él tiene esa capacidad, entonces lo debe hacer irresponsablemente, de cualquier manera y como le parezca. No, dice tiene que hacerlo con fe. Más aún, el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4, que ya leímos, versos 10 y 11, dice que el que habla, hable palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, el Señor no me da capacidad. Hoy día existe en el sistema muchos estos, usan un nombre extranjero, pero que incentivan a los otros, ¿no? Incentivan a los otros así como a tener buen ánimo, buena disposición, a ser positivo. No. El Señor no dio a nadie esa capacidad para que lucre, para que obtenga ganancias de la capacidad de hablar que tiene. Si el Señor le dio el don de la palabra, se le dio el don de la profecía, dice, uno, hágalo conforme a la palabra de Dios. O sea, no debiera usarlo para otra cosa, no debe tener otra palabra, sino palabra de Dios. Y dos, hágalo conforme a la medida de fe. ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben que para los hermanos, para la iglesia del Señor, hay una palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces alguien tiene que traer la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien puede levantarse e incentivarle a usted y decirle, habla positivamente, levántate con el pie derecho, mueve primero una mano y la otra, asume una postura con tu rostro, vístete de esta manera, porque así te va a ir bien. Todo eso puede que algo hasta funcione incluso.
Pero cuidado, que como nada de eso es palabra de Dios, nada de eso va a bendecir a aquellos que lo reciben. Y doblemente, si alguien que tiene un don de Dios lo usa no para la casa del Señor, no para que la iglesia sea bendecida, no para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino que lo usa para obtener recursos. Es como el que tiene el don de sanidad, pues hermano. Ya sé, debo terminar. Es como el que tiene un don de sanidad. Entonces ocurre que en su casa pone una pequeña consulta y todos los que vienen con malestares, con dolor de cabeza, que le duele el cuerpo, no sé qué, como tiene el don, está confirmado en él, entonces está con él, conversa 2 minutos, luego impone las manos y claro, si tiene el don de Dios, lo va a sanar. Pero qué terrible sería si cada oración que hace por sanidad empieza a cobrar 10, 15, 20, 30 mil pesos. Qué terrible sería. Qué terrible sería. En vez de usar la oportunidad para tratar con la persona, si no conoce al Señor, llamarle al arrepentimiento y luego como señal de la presencia del Señor, provocar la sanidad. Y si el hermano ya conoce al Señor, entonces juntos honrar al Señor, luego orar por él por sanidad. Pero el punto es entonces, si hay un don de Dios, porque cada uno, dice la Escritura, ese don debe ser administrado en el Señor, por el Señor y para el Señor. Y finalmente, ¿qué digo? El que tiene don de servicio. Hermano, ese don no es menor que el otro. ¿Sabe por qué no es menor? Porque nos lo da el mismo Padre. Porque nadie que tenga don de la profecía podría desarrollar su trabajo si no está quien ejerza dones de servicio junto. Esto es un complemento, esto es un cuerpo. Que no diga en nuestro cuerpo físico, el corazón, yo soy lo más importante y si yo no estoy, el cuerpo se muere. Va a tener dificultades, es verdad. Pero lo mismo lo puede decir el ojo, lo mismo lo puede decir la mano, lo mismo lo puede decir una pierna. El Señor puso a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿qué decimos? Primero, demos gloria a Dios, porque estamos en el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Y porque estando en el cuerpo de Cristo, el Señor nos ha asignado una función, una actividad, un quehacer que tiene 2 propósitos, y aquí termino, 2 propósitos. Primero, honrar, aleluya, a aquel que nos ha dado el don, a aquel que nos ha considerado, a aquel que ha valorado nuestra vida y nos ha hecho portadores de la gracia de Dios en Cristo su Hijo. En primer lugar, honrar al Señor. Y en segundo lugar, servir a la casa, servir a la iglesia, servir a la familia, servir a aquellos con los cuales y por los cuales hemos sido constituidos por el Señor como un cuerpo verdadero, un cuerpo que es templo de Dios, templo de su Espíritu Santo, donde Cristo es la cabeza. Amados, honremos al Señor por lo que tenemos, demos gracias a Dios por lo que tenemos. Pero comprometámonos este día. Mientras ustedes oran allí, comprometámonos a decirles, Señor, estoy dispuesto, aleluya, que tú me uses. Estoy dispuesto a ser instrumento en tus manos. Esta es la mejor manera de probar que somos barro en las manos del alfarero y que queremos ser la mejor figura, el mejor vaso que el Señor quiere construir en cada uno de nosotros. La gracia del Señor esté con ustedes. El Espíritu del Señor les guíe y les bendiga. Amén. Al Señor.